En este momento vamos a escuchar a la licenciada Susana Leliva de Córdoba y a la licenciada Yanina Ferreira de Córdoba. El conversatorio se denomina las potencialidades del niño y de la niña en el aprendizaje de la educación tecnológica. Susana es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, es especialista superior en análisis y animación socioinstitucional, tiene el posgrado de especialización en análisis institucional, es autora de varios libros, entre ellos podemos decir Psicología y Educación, una relación indiscutible, del año 2011, otro libro es Tecnología, apuntes para pensar su enseñanza y su aprendizaje, del año 2015, otro Educación Tecnológica, Ideas y Perspectiva, del 2017, y el último, que es de este año, Tecnología y Educación, Aquí, Allá y Más Allá, un futuro que es presente. ¿Ese lo vas a presentar hoy, Susana? Sí, con otros. Muy bien. También tenemos por otro lado a la licenciada Yanina Ferreira, que es profesora y licenciada en Psicología, es docente de nivel superior en el Instituto Superior del Profesorado Tecnológico, es profesora adjunta en la Cátedra de Deontología y Legislación Profesional en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, en la carrera de Licenciatura en Psicología, es asesora psicopedagógica en el Gabinete Psicopedagógico del Colegio Nacional de Montserrat, es docente en el curso de formación docente universitario para profesionales de la salud del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba, y es miembro del equipo de docentes en la especialización en enseñanza de las ciencias agropecuarias de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, a la presentación de las dos licenciadas, quedamos todo para ustedes, queda todo para ustedes y las escuchamos, Susana, no sé quién va a arrancar. Voy a arrancar yo agradeciendo esta oportunidad de estar nuevamente en Puerto Madryn, aunque esté desde Córdoba, tener el mar para poder ver las ballenas, ni disfrutar de la cordillera y de a lo mejor de una buena torta galesa por ahí. Pero felicito nuevamente a todo el equipo que sigue peleando por la concreción, la consolidación y el incremento del conocimiento en lo que hace al espacio curricular de educación tecnológica. La verdad que es un gusto poder participar y escuchar a tantos colegas desde distintas miradas acerca de lo que es la enseñanza de la educación tecnológica. Y bueno, los agradecimientos son pocos y esperamos que este medio, que ha venido casi para llegar y no irse más, nos posibilite otro tipo de encuentros y seguramente que nos va a ir como exigiendo otro tipo de vínculos sin perder el afecto y el respeto que nos tenemos entre todos. Así que yo agradezco la invitación y creo que Yanina también podría saludar a los que vemos y a los que no vemos, porque esto es un poco difícil de poder estar hablando con uno mismo y con el colega o con Jorge en esta oportunidad, a sabiendas que hay otros tantos, otros 50 casi, que están detrás de la pantalla, pero escuchándonos y esperamos aportar algo, ¿verdad, Yani? Sí, sí. Ay, se congeló Saludo ya. a vos, porque nos estamos encontrando en este conversatorio. ¿Sí? Te escucho mal, Yani. ¿Se me escucha ahora? Sí, ahora sí. Ahí se escucha, hola, hola. Se te escucha, Yanina. No sé si es la asociación que nos ha invitado a formar parte de este encuentro, en mi caso es la primera vez. Agradezco a Susana, me invitó a compartir este conversatorio con ella en esta mañana de sábado. Así que bueno, muy agradecida, muy orgullosa soy docente del profesorado de
Yani, se te escucha muy mal, perdimos el audio. Bueno, Susana, ¿lo podrás manejar sin Janina? Obviamente que sí. A ver, ahí volví. Sí, sí, dale, dale. ¿Vas a entrar por el celular? No, si no lo que voy a hacer, voy a entrar por el celular, si no, porque tengo la conexión muy inestable, entonces me va a ser más seguro si entro por el celular. Bueno, bueno, tranquila, tranquila. Tranquila, te esperamos. Yo voy a enunciar nuevamente el título de nuestra ponencia, que vamos a intentar hablar acerca de las potencialidades que tienen los niños, las niñas y los adolescentes para el aprendizaje de la educación tecnológica, pensando en un aporte que podemos hacer a las prácticas docentes en este espacio que si bien tiene sus años, porque ya tiene su DNI de adulto, porque tiene más de 18 años en el sistema, todavía seguimos peleando para que él tenga identidad propia y esté en todos los niveles del sistema educativo. Antes de comenzar con esto de pensar cuáles son estas potencialidades y desde qué lugar nosotros vamos a plantear el tema, estuve haciendo como un raconto de los términos que estuvimos escuchando desde el día de ayer a la mañana, y por ejemplo comenzamos con un concepto de conocimiento implícito, el razonamiento por analogía, la tecnología como actividad productiva, problematizar, ¿qué problematizar? El qué hacer, el no qué hacer, el resolvimiento a través de problemas, lograr promover el pensamiento crítico, cómo hacerlo. Y después fuimos partícipes de un evento con unos colegas de Buenos Aires y de Salamanca, en donde nos hablaron de las tecnologías entrañables, el concepto de extrañamiento, los modelos mentales, tecnologías a medida, formación para la ciudadanía, cómo pensar una construcción metodológica para desarrollar estas capacidades y estas potencialidades, cómo armar un guión de trabajo. Y terminamos de escuchar lo que ha sido una experiencia de pasar de un proyecto y de casi un guión para trabajar en la presencialidad a pasar a pensar cómo hacer para que esto sea a través de este espacio virtual de aprendizaje, en el cual no es solamente los alumnos que aprenden a manejarse en este espacio virtual, sino también nosotros hemos tenido que aprender a manejarnos con estas líderes, ¿no? Entonces, bueno, nuestro tema, como dijimos, es el de las potencialidades, y hemos pensado que hay palabras claves que van a vertebrar nuestra exposición, que refieren al concepto de tecnología, la tecnología en la actividad humana, qué es el aprendizaje y por qué hablamos de potencialidades. Si bien en algunos de los expositores anteriores hemos escuchado algunas cuestiones relativas a lo que es el aprendizaje, nosotros vamos a aportar otras miradas complementarias, no opuestas, acerca de lo que pensamos que debe ser el aprendizaje para el desarrollo de estas potencialidades. Para comenzar tenemos una imagen que no quiere llegar. Susi, ¿me pueden ver? ¿Me pueden escuchar? Sí, sí. Perfecto. Ahora sí. En esta imagen, que personalmente me gusta mucho porque creo que expresa lo que pensamos de tecnología, que por otro lado es la portada de uno de mis libros, lo ponemos en el centro de este proceso de producción tecnológica en este mundo artificial al humano, ¿no? Y el humano con estas partes del cerebro que le posibilitan conectarse con el mundo artificial, y también producir, y en la imagen podemos ver todo tipo de dispositivos, artefactos, herramientas, instrumentos, porque
todo esto es lo que conforma el mundo tecnológico y es este mundo al que queremos tener acceso para poder entender en qué consiste este mundo artificial y cómo desarrollar las competencias. Pensamos que la tecnología como actividad humana es esencialmente humana. Todo el quehacer tecnológico lo hace el hombre, lo humano, y me parece que no podemos ni debemos, cuando nos expresamos en los contenidos de educación tecnológica, cuando hablamos de formar para la ciudadanía o el pensamiento crítico, pensar cómo combinar los contenidos que hacen el quehacer tecnológico con el objetivo de estas cuestiones, ¿no? El pensamiento, la criticidad, la formación para la ciudadanía. Y decimos que es una actividad esencialmente humana, porque en este proceso de entender y de acercarnos al quehacer tecnológico, la tecnología nos permite constituirnos como tales en un proceso de interacción con otros a lo largo de nuestra vida, y no solamente en la vida individual, sino también en la vida social. La sociedad también pasa por estos procesos interactivos, por eso podemos pensar y podemos hablar de procesos interactivos como un sistema de actividad, fundamentalmente, en donde este sistema y esta interacción utilizamos mucho el concepto de mediación, pero en este caso quiero que pensemos que cuando hablamos de procesos interactivos mediados por herramientas, no es solamente las herramientas como una fresadora o un martillo o una fresadora, sino que estamos hablando de otro tipo de herramientas, también de otro tipo de herramientas, como son los códigos, los símbolos, que hacen a que uno pueda estructurar un tipo de lenguaje, y estos instrumentos son tecnología. Cuando pensamos en este proceso interactivo, tenemos que pensar que hay un proceso, este sistema es una constante actividad, una actividad del sujeto, del humano con otros, y el concepto de actividad para entender el proceso de mediación y el de producción tecnológica y el quehacer tecnológico, me parece que es esencial, porque da cuenta de que las actividades están situadas, están contextualizadas en un medio social, en un tiempo histórico, con componentes políticos y sociales. Y esto que nos rodea y que nos da la posibilidad de interactuar, es lo que Brunner dice que nos posibilita como una caja de herramientas para poder aproximarnos a estar y actuar en este sistema de actividad. Y cuando hablamos del concepto de actividad, pareciera que cuando uno está activo es cuando uno va moviendo el cuerpo o cuando va cambiando de posición. No es solamente la actividad motora o la actividad motriz, sino que nos vamos a referir casi fundamentalmente a la actividad cognitiva que desarrollamos los humanos cuando tomamos contacto con esto que llamamos el quehacer tecnológico. Entonces, no es una cuestión solamente de mover el cuerpo, sino de desarrollar conocimiento y pensamiento. Y qué mejor que lograr esto que en el espacio de educación tecnológica, que es el espacio que tenemos para poder promover este tipo de conocimientos y que está en la escuela. Y yo ayer me quedó así como muy interesante una frase que dijo Martín Parcelis, que dijo: la escuela tiene que darnos pistas acerca de lo que pasa en el mundo. Y ese mundo es un mundo artificial, es un mundo tecnológico. Y por eso creo que no podemos dejar de pensar, siempre que hablamos de quehacer tecnológico, pensar en lo que es el lugar del humano en este quehacer. Hay como 4 ideas que sostienen esto que estamos queriendo decir y que queramos pensar, y que la tecnología es un instrumento mediador del hombre con los otros hombres, fundamentalmente en la sociedad. Dentro de la sociedad no podemos negar que hay distintos tipos de organizaciones, distintos tipos de grupos y de comunidades.
La otra idea básica es, no podemos invisibilizar cómo la tecnología atraviesa todos nuestros actos cotidianos. Por lo tanto, tenemos que lograr que el espacio de educación tecnológica posibilite pensar, conocer, pensar y reflexionar esto de la actividad tecnológica, la cultura tecnológica, el mundo artificial, para la conformación a través de un proceso de formación, de la formación para la ciudadanía. Y por supuesto que, como nuestro tema es el de las potencialidades, queremos poner el acento en cuestiones que hacen y que promueven las potencialidades más particulares en este espacio de educación tecnológica. Y nosotros hemos tomado como soporte a esto que estamos compartiendo algunas ideas de Lev Vygotsky, que a pesar de haber muerto en 1934, sus ideas para nuestro criterio tienen una vigencia porque nos ayuda a comprender la interacción con la tecnología, y también algunos aportes de Brunner. Pero vamos a partir de un concepto, no sé si voy muy rápido, a veces me embalo y... No, se te escucha muy bien, Susi. Bueno, gracias, Yanni. Decíamos entonces que vamos a tomar el concepto de aprendizaje de Vygotsky, que él habla del aprendizaje como un proceso de interiorización, ¿no? ¿Qué vamos a interiorizar? Esto que está fuera de nosotros, que es la cultura, en donde cada uno de nosotros le va a ir asignando un significado en función de las posibilidades de utilizar eso que tiene la cultura tecnológica, y que nos va a ir como acomodando nuestros conocimientos, pensamientos y sentimientos respecto a la tecnología con los nuevos aprendizajes. Acá es interesante recordar que que Vygotsky plantea que a medida que aprendemos, que le ofrecemos estímulos, primero los tomamos a esos estímulos, a esos conocimientos, para poder procesarlos en nuestro interior. Entonces, partimos de la base que es un proceso de interiorización, pero que este aprendizaje humano es también un aprendizaje social, porque sin el otro no podríamos desarrollar nuestras capacidades y no podríamos aprender. Y entonces nos interesa cómo esta naturaleza social del aprendizaje incide en la consideración acerca de cuáles son las potencialidades de los niños y las niñas y los adolescentes que van a acceder a una vida intelectual rodeados por aquellos que colaboran, en este caso los docentes, la escuela, la familia, y también pensar que en este proceso de interacción los humanos aprendemos de diferentes modos, ¿no? Y entonces uno de los tantos aprendizajes, y que también se mencionó ayer, fue el aprendizaje por analogías, pero antes de entrar en estas potencialidades y estas capacidades, nos interesa rescatar y recalcar que cómo importa en este proceso de aprendizaje la posibilidad de categorizar los procesos y los conocimientos que vamos a tener y a incorporar y a aprender. En ese sentido, Brunner también es muy importante, muy interesante cuando él dice que en la medida que incorporamos estos distintos dominios que nos ofrece la cultura, y en nuestro caso la cultura artificial, la cultura tecnológica, podemos ir desarrollando determinadas potencialidades para acercarnos a este conocimiento tecnológico. Y por supuesto que esta potencialidad de clasificación, de categorización, no es un proceso, no es un aprendizaje que se hace en el momento, sino que implica todo un proceso, desde cuestiones muy sencillas hasta cuestiones más complejas. Porque pensemos, desde los niños, nosotros hemos estado escuchando las posibilidades y las no posibilidades de los niños en el nivel inicial de acceder a una definición o a explicación o a una descripción de una herramienta, pero cómo el proceso de categorización implica otras potencialidades como diferenciar, clasificar, y entonces allí estamos hablando
de un desarrollo cognitivo mucho más complejo, mucho más profundo. Y por eso nos interesa considerar que para poder llegar al desarrollo de las potencialidades, primero consideramos que hay que conocer el mundo tecnológico, qué tiene ese mundo, en qué consiste, cuáles son los componentes, aprender ese mundo que nos está diciendo cómo se organiza, cómo se producen los cambios, las transformaciones, qué cosas continúan y qué cosas cambian a lo largo del tiempo, para poder después pensar acerca de ese mundo tecnológico. Y por lo tanto, implicaría pensar en qué sistema de actividad y cuáles son los instrumentos mediadores que nos van a permitir el desarrollo de estas potencialidades y acercarnos mejor al conocimiento. Y cómo lograr a través de esta apropiación un desarrollo de un pensamiento crítico, que bueno, vamos a ir explicitándolo un poco más adelante, pero no dejamos de considerar en este proceso de aprendizaje y desarrollo de las potencialidades la interiorización de este mundo, que es la interiorización de la cultura. Y ayer un poco también en la conferencia de tecnologías entrañables, Martín Parcelli habló de esta cuestión de los bienes, de las técnicas y de las culturas como cuestión que hace a la tecnología. Este proceso de aprendizaje implica la mediación, como dijimos ya, de todos estos instrumentos, herramientas, códigos, símbolos, que es el lenguaje, entendiendo el lenguaje no como el lenguaje hablado, sino también considerando otros tipos de lenguajes, considerar que cuáles son estas potencialidades para poder desarrollar cada una de estas enunciaciones que hemos estado diciendo. Y en este desarrollo de estas capacidades, estamos siempre pensando en una actividad mediada por estos instrumentos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son estas potencialidades? Tal vez, Yanni, podrías como... Sí. Dale. No sé si me ves vos, Susi. Sí, te veo bien. Perfecto, para poder, quería decir algunas cosas, entonces no sabía si me veías. Un poco como vos venís desarrollando, Susi, en términos vygotskianos, en términos de Brunner, pensar las potencialidades es pensar posibilidades. Nosotros pensamos las potencialidades, que son capacidades, y lo primero que nos preguntábamos, bueno, ¿qué es una capacidad? Una capacidad es una circunstancia o un conjunto de condiciones, de cualidades o de aptitudes, pueden ser intelectuales, cognitivas, pueden ser físicas, motrices, que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función, el desempeño de una actividad. La capacidad es, de alguna manera, una condición humana, nacemos con ella, pero en términos de vygotskianos, como decíamos, desde Vygotsky, desde Brunner, la potencialidad se va desarrollando, vamos aprendiendo, va evolucionando en términos de posibilidades, y en eso juega un papel muy importante el contexto, la cultura, la interacción con otros. Yo pensaba en esta idea que vos planteabas, Susana, en relación a la importancia de la cultura, y que para Vygotsky el aprendizaje de alguna manera va tirando al desarrollo, vamos aprendiendo y en eso nos vamos desarrollando. Cuán importante es cuando las condiciones contextuales y culturales no son las más favorables. No solo las condiciones culturales, sino a veces las condiciones familiares, las condiciones físicas, las condiciones cognitivas, cuando no son las más favorables, no son las óptimas, no son las esperables, cuán importante es para que se puedan desarrollar estas capacidades el encuentro con otros, la interacción en el aula o en otros espacios de la escuela, la relación, el vínculo con los docentes, con los compañeros y las compañeras, otros niños, otras niñas, porque vamos a ir avanzando en relación a las potencialidades. Y vamos a ver que en un comienzo la imitación, la mirada del otro, el encontrarse con otro, el jugar con otros,
forma parte del proceso de aprender, entonces allí radica esa importancia. Nosotros pensábamos en este conversatorio potencialidades para aprender de niños, niñas y adolescentes en la escolaridad primaria y el ciclo básico de la educación secundaria, específicamente situado en el espacio de educación tecnológica, es decir, capacidades que a través de la enseñanza de la educación tecnológica se aprenden, se promuevan, se desarrollan, se favorecen para producir, como decíamos en tantos intercambios con Susana, sujetos pensantes, sujetos críticos, cuestionadores de la realidad, desarrollar las potencialidades para formar un pensamiento tecnológico respecto de lo que es el mundo, y ese pensamiento se construye si se tienen conocimientos, si hay saberes tecnológicos. Nosotros partimos de la idea de que se puede aprender en la acción, se puede aprender con otros, y siempre hay un saber previo, un saber implícito, como decía ayer Abel Fraga, un conocimiento implícito que traemos, que tenemos, con el que cargamos por experiencias, por vivencias, y que nosotros como docentes debemos recuperar a la hora de presentar nuestras propuestas pedagógicas. Entonces, decíamos, hay capacidades con las que uno nace, capacidad para observar, para atender, para memorizar, para romper, para tocar, y al nacer esas capacidades son muy rudimentarias. Esas mismas capacidades se van a ir como profundizando, complejizando a medida que uno va aprendiendo nuevas o va adquiriendo capacidades más, o esas mismas capacidades se van como enriqueciendo, profundizando. Por ejemplo, si pensamos en la observación, la capacidad de observar, va a ir dejando de ser una observación no participante para ser un observador participante, con criterio, sobre todo ya más en la adolescencia, con pensamiento crítico, y para ello nosotros debemos darle ciertos elementos como docentes para que ellos puedan llevar adelante análisis, relación, vínculo, diferenciación, categorización. Acá nosotros queríamos plantear algo que, bueno, hemos ido como conversando. Estamos en un tiempo, sobre todo, no solo en los adolescentes, sino en los niños y en las niñas, donde hay mucho énfasis en la cultura del dormitorio, ¿no? Lo que algunos autores llaman la dormitorización de las tecnologías o la dormitorización de las tecnoprácticas, es decir, ese fenómeno que se da donde estamos en un mismo espacio, en una misma casa, compartiendo el espacio, pero cada uno conectado con distintas tecnologías, con distintos dispositivos, celulares, apps, iPhone, tablet, televisor, etc. Entonces nos preguntábamos cómo podemos atraparlos, cómo podemos entusiasmarlos, por ejemplo, a través de diferentes aplicaciones, que hay muchas para la educación tecnológica, y desde este punto el enfoque sociocultural de Vygotsky y de Brunner nos permite comprender mejor las posibilidades para desarrollar esas potencialidades en la cultura de la escuela. Bueno, quiero una cosa que me parecía importante, Susi, pensar que Brunner, cuando habla de los dominios de la adquisición de aprendizajes, cuando vos definías, digamos, el concepto de aprendizaje, de dónde nosotros nos paramos, como un proceso de interiorización de la cultura, como un proceso de acercamiento, de apropiación productiva de los objetos del mundo y la producción de conocimientos, Brunner dice, no es solo dominio del sujeto quien se apropia de la cultura, sino que también es el contexto, ¿no? La cultura, que le presta, a Susana le gusta mucho ese término, que le presta esos conocimientos. Y en esto no solo entonces hay que tener en cuenta la predisposición o la disposición del sujeto que aprende, sino de ese contexto cultural, que en esto juega un lugar muy importante, el docente, el encuentro con otros niños, con otras niñas, otros adolescentes, que le prestan conocimientos, prestan saberes, le prestan vivencias, experiencias, creencias, ¿no? Que se juega en la interacción, en la interactividad, ¿no, Susi? Y en eso de basarnos en los saberes, en las creencias, de alguna manera nos permite ir construyendo una matriz de aprendizaje y también una matriz para poder
desarrollarlos, porque la tecnología también incide en esto que llamamos la subjetividad y la identidad de los sujetos, ¿no? Entonces, no tenemos que olvidarnos cómo a través de los otros, y en estos casos, en los momentos, los primeros años de vida, el contacto con él o los adultos, que puede ser o no ser la madre y el padre, sino otros adultos que cuidan, también vamos a ir armando con creencias, con saberes cotidianos, que no siempre son saberes correctos o pertinentes, sino que se van construyendo esa matriz para poder después abordar estas otras potencialidades y otros conocimientos, ¿no? Que tal vez podríamos pensar qué nos aporta Brunner acerca de los dominios y sobre lo que es el desarrollo cognitivo a lo largo de la vida de nosotros. Muy bien, bueno, Brunner plantea, tomo esta idea tuya, Susi, y te cuento un poquito, que en relación a su interés de Brunner en el desarrollo cognitivo, él en su libro La importancia de la educación desarrolla 3 sistemas diferentes, parcialmente combinables entre sí para representar la realidad. Estos 3 sistemas para representar el mundo, para procesar la información de la realidad, mediante los cuales de alguna manera los seres humanos transforman la información que les llegan y construyen modelos de realidad nuevos, que son la acción, él lo denomina un modo de representación en activa, ya vamos a ir como viendo cada uno de ellos. Las imágenes mentales le llama un modo o un sistema de representación icónica, y el lenguaje, que es el modo de representación simbólica que se va a ir desarrollando un poco más avanzaditos en las edades, en los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, vamos a ver estas 3 modalidades de aprendizaje que plantea Brunner, y vamos a ir viendo algunas de las capacidades cognitivas y físicas, es decir, las potencialidades que un docente o una docente en cada uno de los niveles puede ir promoviendo, desarrollando en sus estudiantes a través de la propuesta pedagógica específica de educación tecnológica. El modo en activa es un primer modo por medio de la acción. Se aprende haciendo, se aprende actuando, se aprende imitando, como decíamos, se aprende manipulando objetos. Aquí en la imagen nosotros vemos una niña que está mirando a su mamá, puede ser una docente, bailar, y en la otra imagen dice, espérate, que yo lo voy a tener más cerca acá, ¿y usted cómo hace para que el suyo lea? Porque está mirando a este niño leer junto con su mamá. Entonces, un poco nosotros vamos a tomar algunas imágenes a medida que vamos como desarrollando las modalidades de Brunner y las potencialidades de cada una de ellas, que sean ilustrativas, que sean representativas de lo que queremos expresar. Sabemos ciertas cosas a través de este modo en activa, pensamos que sabemos ciertas cosas porque sabemos cómo hacerlas. Ahí enlazábamos con esta idea de Abel Fraga, que ayer desarrollaba sobre el conocimiento implícito, ¿no? Consiste en representar cosas mediante la reacción inmediata de las personas. Se refiere a la representación de acontecimientos relacionados con respuestas que son motoras apropiadas, ¿no? Este modelo predominantemente se observa en los primeros 5 años de vida. Los primeros, nosotros pensaríamos en el nivel inicial de la escolaridad de nuestro país, aprenden a representar a través de la acción, haciendo o imitando. Cómo aprenden a construir una torre con rastis o con cubos, cómo aprenden a manipular una masa, mirando, observando, curioseando, escuchando a otros, imitando a otros. Pero por sobre todo aprenden manipulando los objetos, tocando, ¿no? Hoy en la mañana, cuando los colegas presentaban su propuesta pedagógica para el nivel inicial, uno de ellos decía que la señora le enseñó que, digamos, en este primer nivel, en estos primeros años, es tan importante el pensamiento concreto. Bueno, yo diría hasta es anterior al pensamiento concreto estos primeros años, ¿no? Solo aprenden aquello que ven, solo aprenden con aquello que tienen presente en ese momento,
y es muy importante aprender con otros, porque lo que no pueden saber hacer, mirando a otros, van siguiendo el movimiento, van siguiendo esa práctica y van a ir aprendiendo. Otro elemento muy importante en este primer modo más rudimentario, que después, si bien nosotros vamos a ir avanzando, después siempre está presente en nosotros a lo largo de los años ese modo en activo de poder aprender por imitación, porque hay otros aprendizajes, como puede ser aprender a manejar el auto, que es un aprendizaje más bien motriz, y que también se aprende mucho por imitación, ¿no? Quien nos está enseñando, mirando, ¿no? A pesar de que ya quizás por la edad somos adolescentes, jóvenes, adultos, y no es el que más predomina en nuestros aprendizajes, ¿no? Otro elemento importante en este modo en activo es el dibujo. Si bien el grafismo es muy rudimentario, dibujando, viendo imágenes, se aprende en este primer modo de representación del mundo, donde ya está adquirida la función simbólica. Y aquí vamos a ir como pasando, vamos a ir a la manera de un proceso, llegando al segundo modo de representación que plantea Brunner, que es el modo icónico, que es la representación mediante una imagen o un esquema espacial independiente de la acción. ¿Okay? Aquí nosotros vemos algunas imágenes que tienen que ver con el dibujo, con la pintura, con la capacidad del pensamiento, de representar lo que estamos generando, creando, pensando. Si bien la adquisición de la función simbólica se da entre los 2 años y los 3 años de vida, comienza el poder diferenciar y coordinar el significado, es decir, la representación del significante, del lenguaje o del gesto. Y así se puede evocar a uno para referirse a otro. Es la que codifica los acontecimientos mediante la organización selectiva de los preceptos y las imágenes. La selección de la imagen no es arbitraria, mantiene relación con la cosa que para nosotros está representada. Entonces, a medida que esto va adquiriendo mayor importancia, a medida que el niño y la niña van creciendo, y insta a aprender conceptos y principios que no son demostrables fácilmente. Es decir, el modo icónico es la manera de aprender de niños y de niñas que va a perdurar hasta los 9, 10 años, los últimos años de primaria, los primeros de secundaria, y la mayor importancia radica en que puede representar algo, un suceso, una cosa. Sí, sí, acá sería bueno también poner en tensión que hoy por hoy el impacto que tienen las imágenes en la conformación cognitiva de los chicos está como cambiando algunas cuestiones. Y también tiene que ver no solamente con el tema de las imágenes, sino el contexto sociocultural en el que ese niño vive y en qué medida tiene acceso a estos tipos de objetos o este tipo de manipulación de objetos y cuál es el lugar del adulto en la ayuda, y en esto me parece que es muy importante el concepto de Vygotsky, que es el de el aprendizaje vicario, el lugar del adulto para llevarlo al niño al aprendizaje, para que pueda desarrollar estas potencialidades. Yo pensaba un poco cómo los chicos hoy ingresan a los celulares o a las tablets identificando el dibujito. No saben qué significa el dibujo, pero pueden ingresar, pueden por ensayo y error llegar a poner el canal de los dibujos animados donde más les gusta lo que ellos pueden hacer. Entonces también no es solamente el desarrollo potencial individual del sujeto, sino en qué medida estos niños tienen contacto con este tipo de cultura. Quien nace en un contexto en donde, bueno, la pobreza o la falta de recursos para un buen vivir no están colaborando en el desarrollo cognitivo, sus posibilidades de representar un mundo va a ser también acotado, más allá que tiene acceso, si no tiene ninguna dificultad cognitiva, neurológica, que pueda hablar, ¿no? Este sería ya otro paso. Sí, es importante hacer una diferenciación, Susi, en relación al lenguaje hablado y al pensamiento,
en relación a Vygotsky en este caso, para que podamos comprender que haya una función simbólica, es decir, que haya habla que se da a los 2-3 años de vida, no significa que haya pensamiento conceptual, digamos, que es el que va a permitir luego el pensamiento crítico, la abstracción, niveles más complejos hacia la representación simbólica. De hecho, Vygotsky va a decir que no corresponde tomarlos al pensamiento y la palabra como dos elementos totalmente aislados, porque están totalmente ligados, a pesar de que comienzan en sus orígenes, o sea, tienen raíces genéticas diferentes, porque en determinado momento el desarrollo hacia los 2 años, 2 años y medio, el pensamiento y el lenguaje de alguna manera se entrecruzan para formar una nueva forma de comportamiento que es el pensamiento verbal y el lenguaje racional. Y en este sentido, a medida que el niño se va desarrollando, se va a ir adquiriendo, se va desde un modo inicial, que es imitativo, que es inocente, del habla egocéntrica, no intelectual, o con habla sin pensamiento, como dice él, hacia niveles de pensamiento conceptual, que es allí donde viene una representación, la abstracción, la capacidad de análisis, que se va complejizando. Todo eso es muy importante, que no solo tengamos en cuenta el contexto cultural, como vos decías, las cuestiones socioeconómicas, culturales, de la familia, por ejemplo, sino también qué condiciones de posibilidad el docente en la escuela puede proporcionarles. A veces no hay accesos a algunos acompañamientos en la familia, pero sí el docente puede proporcionarles en el aula alguna propuesta de acceso, por ejemplo, a una capacidad cognitiva que nosotros vamos a introducir, que nos parece muy importante en el modo icónico, que es la del diseño, que es la capacidad cognitiva de diseñar, ¿no? Los docentes pueden lograr que se adquieran estos aprendizajes proporcionando a los niños y las niñas dibujos y diagramas, por ejemplo el diagrama de bloque, relacionados con un tema, ayudándolos a crear, a diseñar imágenes, no solo con el dibujo, sino también con el uso de algunas apps, o de algunos tutoriales, de algunos videos, de algunos videos armados por ellos, o que haya ya en la web, ¿no? Este modo de aprender a representar el mundo a través de imágenes juega un papel muy importante la capacidad cognitiva de diseñar. El valor de la enseñanza del diseño para acercarnos a comprender la realidad. Acá tomamos una imagen que le tomamos prestada a Carlos Marpegán, la representación de un artefacto, en este caso para hacer jugo, un dibujo de unos niños. El diseño implica la capacidad para anticipar. La anticipación es la representación, cómo las representaciones de ese mundo tecnológico de los humanos permite armar la matriz de aprendizaje, ¿no? La matriz que todos tenemos, sí. Recordaba cuando Vygotsky dice que cuando alguien está haciendo algo, y pone ejemplos de distintas edades, está por hacer algo, a veces murmura en voz baja, mueve la boca como si estuviera hablando, pero está hablando consigo mismo. Está como preguntándose, bueno, ¿qué me conviene? ¿Cortar por acá? ¿Utilizar la tijera? ¿Utilizar un cuchillo? Momento, en este proceso de conversación conmigo mismo, es cuando hago este proceso de interiorización para poder desarrollar el aprendizaje, ¿no? Y entonces me parece que no es solamente cuando hablamos de diseño, de la posibilidad de representarlo a través de un diseño, lo que estoy imaginando, pensando, sino también como este proceso de anticipación, que es la representación, también se nos da en nosotros los adultos, ¿no? Nosotros hemos imaginado y representado este conversatorio varias veces imaginándonos el escenario, y en ese escenario hemos ido tomando decisiones, ¿no? Entonces esto también es bueno considerarlo cuando vamos a armar nuestra secuencia didáctica o planificación o construcción metodológica. A nosotros nos gusta una frase de Diego Lauler, recordamos unas palabras de él, estuvo con nosotros ayer aquí en el encuentro, en relación al diseño, que me parece que va muy relacionado a lo que vos estás trayendo,
Susana cuando él plantea que primero él cree que el proceso de aprendizaje es entender a la tecnología como una exploración de mundos posibles, y él dice entender un artefacto tecnológico es el resultado de un diseño, y un diseño no es solo que tiene constreñimientos técnicos, sino que al diseñarse ese artefacto se diseña una forma de vida, porque la deliberación sobre los fines no son independientes de la deliberación sobre los medios, ¿no? Tomamos una frase que es de él exclusivamente, y me parece importante cómo en este proceso de interiorización de cualquier propuesta, cualquier actividad, cualquier aprendizaje de la cultura, hay una transformación también del sujeto en sí mismo en ese aprendizaje, ¿no? Como hay la posibilidad de ver y de pensar el mundo de una manera diferente en la apropiación de conocimientos, ¿no? También pensaba que en el diseño, para desarrollar la capacidad de diseño, que obviamente se va a ir complejizando a lo largo de los años, se requiere de la anticipación, pero también de la creatividad, del pensamiento creativo, ¿no? Yo pensaba cuán importante es por allí ya introducir en estos primeros años la resolución de problemas como otra capacidad a desarrollar, y cómo en esa resolución de problemas se pueden desarrollar capacidades. La capacidad de observar, obviamente a medida que vamos complejizando podremos avanzando en los años, 10, 11, 12, 13 años, los primeros años de la adolescencia, podremos desarrollarlo con mayor fuerza, ¿no? Mayor profundización, la capacidad de observar, de diferenciar, de discriminar, de manipular hipótesis, de identificar el problema, de analizar, de juzgar, de evaluar, por ejemplo, cuál es la resolución más factible. Si nosotros estamos con un niño entre 7 y 8 años, hablamos de un pensamiento concreto, donde va a necesitar, por ejemplo, yo pensábamos anoche con Susana, si yo le doy una situación, una actividad donde debe resolver un problema, puedo tomar una lata, y la lata tiene este abridor que viene incluido, donde nosotros abrimos la latita. Si este abridor se rompe y se mete adentro de la lata, bueno, la pregunta es cómo sacamos ese abridor de la lata, ¿no? Estamos hablando entre 7, 8, 9 años, y le ponemos ciertas restricciones a ese problema, ¿no? Le ponemos condiciones. Esto se podría pensar, no se puede sacar directamente, no se puede meter la mano, ¿no? Le ponemos ciertas restricciones para que ellos puedan seleccionar, diseñar y construir alguna herramienta sencilla para poder sacar ese abridor de la lata. En esos primeros años de primaria, nosotros necesitaríamos mostrarle la lata, necesitaríamos que esa lata esté presente o en una imagen o en un video, o que la seño lo lleve al aula. Si voy a trabajar eso, o el material, o el objeto, el artefacto que yo utilice, es importante que esté presente para que ellos puedan acercarse, observarlo, manipularlo, mirarlo, porque la capacidad de aprendizaje con pensamiento concreto se desarrolla mucho más si nosotros, el objeto está presente, ¿sí? Por esa capacidad de lo concreto. Yani, convendría llevar otra lata, ¿no? Esa que acaba de Es una lata de adulto, digamos. No llevaría esa primaria. No, es la que encontramos en casa hoy, en este tiempo de pandemia. Bueno, era para tomar el ejemplo, digamos, de que es muy importante que nosotros llevemos estos objetos. Escuchábamos un poco esta mañana en la propuesta de nivel inicial y primario, esto de llevar los objetos al aula, ¿no? En este caso, ahora estamos en tiempos de pandemia, en una excepcionalidad, entonces, bueno, que haya un video, que haya una imagen, que haya un dibujo, porque, bueno, eso permite una apropiación del conocimiento mucho más factible en esos primeros años. Luego, vamos avanzando en proceso hacia el último modo de representación que plantea Brunner, que es el modo simbólico. De alguna manera se representa una cosa mediante un símbolo arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa representada. Esta representación simbólica mediante el lenguaje
puede usarse para describir estados, imágenes, cosas, emociones, lo mismo que sus relaciones mutuas. Aquí vemos una imagen de dos niños leyendo, ¿no? Se comienzan a desarrollar otro tipo de lenguajes con mayor nivel de abstracción. También se puede usar para prescribir acciones. Una propiedad esencial del lenguaje es su productividad combinatoria, que supera en mucho a las imágenes y a los actos, ya que por medio de los símbolos los sujetos y las sujetas pueden, por ejemplo, hipotetizar sobre objetos que nunca estuvieron presentes. Entonces así tendemos al desarrollo de lo que nosotros hablamos como potencialidad, como capacidad del pensamiento crítico, ¿no? La capacidad de argumentación, la capacidad de poder argumentar, fundamentar puntos de vista, ¿no? Si bien en primaria también hay que ir como, a ver, todas estas capacidades se van aprendiendo, entonces no podemos pensar que vayamos a tender a aprender el pensamiento crítico en tercer año del secundario si previamente no fuimos desarrollando esos aprendizajes y preparando el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes para que puedan aprender a pensar críticamente. Entonces, desde que tienen 7, 8 años, 9 años, luego de que se realiza cualquier actividad, podemos pensar con otros, reflexionar sobre lo que hizo, intercambiar colectivamente, digamos, con el grupo, con preguntas disparadoras que el docente pueda ir haciendo, ya vamos desarrollando ese pensamiento creativo, ese pensamiento crítico, que obviamente que va a llevar a niveles de complejidad hacia la adolescencia. Acá podríamos pensar en otro concepto que no es para trabajarlo con los chicos, con los pequeños, que es el proceso metacognitivo, es decir, pensar acerca de cómo se hizo, y en estas circunstancias es sumamente importante el rol del docente, cómo a través de un diálogo, de preguntas inquisidoras acerca de lo que hizo, por qué lo hizo, cuáles fueron las dificultades, lo estamos ayudando a que pueda poner en palabras aquello que hizo. Entonces, colaboramos en el paso de este aprendizaje en activo icónico a que se transforme en la verbalización que posibilitaría después argumentar otro tipo de decisiones. Por ejemplo, ¿por qué utilizó un cartón blando en lugar de un duro para poder armar una cajita? Bueno, la respuesta puede ser porque en mi casa no tenía otro cartón. Bueno, muy bien. ¿Cómo el docente colabora con otro tipo de preguntas para mostrarle cuáles son las condiciones del material para poder trabajar alguna cuestión armado, en este caso de un ejemplo muy sencillo que es el de armar una caja? Pero me parece que no tenemos que dejar de pensar y de fortalecer esta idea, Janina, que estas capacidades y estas potencialidades que estamos poniendo un poco el acento más en lo que es el nivel inicial y primaria, son la base o es la matriz para después poder desarrollar otro tipo de conocimientos de mayor nivel de complejidad respecto a este mundo artificial, a este mundo tecnológico. Y recién cuando hablabas del uso de videos, hay pocos, pero hay algunos simuladores que pueden ser utilizados para trabajar algunos temas. Si bien hay muchas aplicaciones que posibilitan algunas cosas, también están los software libres que se pueden utilizar para trabajar estas cuestiones, hay algunos más pertinentes a poder enseñar tecnología. Por cierto que, bueno, pocos hay sobre procesos o sobre... Cuando hablo de procesos, yo siempre quiero pensar que en este proceso hay un hombre, hay un sujeto humano o hay sujetos humanos que hacen posible este proceso. No quedar en simplemente una actividad descriptiva del proceso, porque si no, no estamos ayudando a pensar y a desarrollar un pensamiento de mayor nivel de complejidad, sino que nos quedamos justamente en decir, bueno, lo hice así, pero si no puedo dar cuenta por qué lo hice de ese modo, no estoy desarrollando la posibilidad de tener posteriormente una actitud más crítica respecto a estas cuestiones. Entonces, me parece que acá la simulación dentro de lo que puede ser la representación y el diseño es otra capacidad que
si uno mirara en el modo inactivo que hacen los chicos, cuando dicen el avión hizo así y utiliza este gesto, estamos mirando que hay una posibilidad de representación. Pero también cuando dice voy a romper, o quiero romper la nuez, y hace este gesto, no estoy diciendo que está martillando, pero está haciendo un gesto técnico que da cuenta que quiere cambiar lo que es la nuez para poderla después comer o tirarla o utilizarla. Pero en realidad tenemos que pensar en salir de este mero proceso descriptivo que pueda significar el uso de un dibujo o esta representación del jugo, por ejemplo, que también me parece que ayudaría a pasar del aprendizaje implícito al aprendizaje explícito. Y yo tendría como algún recaudo en pensar que siempre tengo un aprendizaje implícito para abordar un concepto nuevo. A veces puedo abordar un concepto nuevo desde un concepto erróneo. Y esta mañana, mientras lo escuchaba a los colegas, recordaba un cuento de Mario Benedetti, que está en el libro Primavera en una esquina rota, que se llama Beatriz, la polución. Esta es la historia de una nena en donde, bueno, el autor hace una serie de presentaciones de actores, la mamá, el tío que está preso, etcétera, etcétera, pero ella escucha algo que comenta su mamá con la tía Rosita y escucha la palabra semen. Bueno, tantas averiguaciones que va y que viene, ella llega y escucha algo de atmósfera y llega a la conclusión que el semen viene de la atmósfera y no de la atmósfera. Entonces también esto es interesante pensar cómo a veces llegamos a una conceptualización errónea porque partimos de un concepto erróneo, ¿no? Me parece que, y también es un cuento que uno podría utilizar para saber qué piensan los chicos. Bueno, me gustan los cuentos y las poesías para poder trabajar algunas cuestiones, ¿no? No, además Susi pensaba en la importancia que Brunner le da a los relatos narrativos, ¿no? Literarios, el cuento, la poesía, el poema, que también hay que recuperar, porque en este tiempo tecnológico, por allí uno está más acostumbrado a otro tipo de usos de lenguajes, y por allí el lenguaje todavía narrativo, literario, aunque se presente en una pantalla, digamos, no decimos desvincularnos de ella, pero posibilita el desarrollo de otras funciones cognitivas superiores, mucho más desarrolladas. Vygotsky decía una idea que a mí me parece importante, que es hacer uso del lenguaje, hacer uso de los diversos lenguajes en el aula, porque eso, a la manera de Brunner, amplifica el pensamiento, amplifica los procesos activos, cognitivos, que los sujetos pueden, activar para poder, valga la redundancia, para poder aprender, y para poder aprender significativamente, ¿no? Bueno, para ir como cerrando con este modo simbólico, algunas cositas más, acá vemos algunas imágenes de niños, de niñas, de jóvenes conectados a sus pantallas, al uso de celulares, iPhone, tablets, etc. El pensamiento, el modo simbólico, en la adolescencia, sobre todo, si nosotros pensamos en el ciclo básico de la escuela secundaria, donde también se da educación tecnológica, es un pensamiento de posibilidades, porque el adolescente frente a un problema es capaz de pensar diferentes posibilidades de resolución, y cuando el adolescente enfrenta un problema es capaz de considerar todas las variables que lo afectan, de manera que puede poner a prueba cada una sin dejar de lado ninguna. Entonces, aquí entran la capacidad de la argumentación, la capacidad de la categorización, la capacidad de la creación, de la hipotetización, ¿sí? Del análisis, que ya llega a niveles de abstracción mucho mayores. Aunque los niveles de explicación de nuestros niños y nuestras niñas en los 7, 8, 9 años, cuando uno le pregunta por qué se hizo lo que se hizo, o por qué piensan que pasó lo que pasó, pensando en un proceso tecnológico, cuando ellos puedan explicar, dar algunas razones, que a veces son una, que a veces es incoherente, que a veces no tiene mucho sentido, pero es la aplicación a la que ellos pueden arribar en sus condiciones
de pensamiento de ese momento evolutivo, ¿sí? Entonces, creo que es válido, que es genuino, que es interesante poner a producir ese tipo de argumentaciones porque implica en ellos otros procesos mentales, otras operaciones mentales a nivel de potencialidades. Y lo que vamos con ellos movilizando, ¿no? Cuando decía el tema de la categorización, que vos, Susi, lo tomaste más al comienzo, el aprendizaje de la potencialidad de la categorización es una forma de mejorar el aprendizaje en general, porque de alguna manera las ventajas de la capacidad para clasificar, para categorizar los acontecimientos en términos de categorías conceptuales, es que nos ayuda a simplificar el mundo, a encontrar semejanzas, elimina la necesidad del reaprendizaje constante, permite poner en práctica una conducta determinada en situaciones diferentes, mejora la capacidad para relacionar objetos y acontecimientos. Entonces, el aprendizaje sería, por tanto, y en la adolescencia específicamente, un proceso de categorización o adquisición de conceptos, de principios, en el cual el lenguaje, en sus diversas modalidades, ¿no? Musical, literario, escrito, tecnológico, corporal, etc., juega un papel fundamental, ¿no? Hoy por hoy, lo que tenemos que pensar con respecto a los adolescentes particularmente, es qué impacto están teniendo las pantallas en la construcción de esta idea de lo que es el mundo. Si el mundo está pensado y conocido a través de lo que me ofrecen las pantallas, o yo puedo pensar que esta es una manera de ver el mundo, de estos mundos posibles y mundos artificiales que plantea el aula, y también lo dice Brunner, ¿no? Pero me parece que no tenemos que dejar de lado cómo está impactando en la construcción cognitiva de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes particularmente, más allá que también la pandemia ha colaborado en que los dispositivos estén más al alcance de los... a ver, esta es una generalización que puede no ser cierta, porque no en todos los hogares hay muchos dispositivos para trabajar simultáneamente, 2 o 3 chicos, más un padre y una madre que trabajan en su casa con estos dispositivos. Pero estamos invisibilizando el uso de estas tecnologías, particularmente de estas tecnologías, el impacto que están teniendo las imágenes como cosa terminada, como cosa acabada, que no siempre promueven la posibilidad. Bueno, estamos viendo el grooming y el bullying, ¿no? Esta cuestión que estamos viviendo casi diariamente con los adolescentes, como frente a la falta de la palabra viene la agresión y viene la violencia, porque el lenguaje permite sacar hacia afuera lo que estamos pensando, y en ese sacar hacia afuera puedo compartir con otro o con otros y discutir, analizar qué es o cuáles son las formas de poder enfrentar esta cuestión. Hay por ahí algún artículo que salió en algunos medios y en algunas redes que la gente de alto poder adquisitivo, que ha logrado que sus hijos tengan muchos dispositivos electrónicos, se está preocupando porque no están adquiriendo un lenguaje adecuado, entonces están como haciendo una marcha atrás en el uso de estos dispositivos para proveerles a los hijos de una posibilidad cognitiva mucho mayor. Entonces me parece que no son temas ajenos a la formación en este proceso de acercarnos al quehacer tecnológico, sino que justamente estamos visibilizando algunos pros y algunas contras de estas cosas que hoy por hoy se han puesto sobre el tapete, ¿no? Y que no tenemos que dejar de considerarlos en qué medida la escuela puede o debe hacerse cargo, ¿no? Es decir, un poco en esto de... Susi, pensaba la importancia también de incorporar, bueno, como psicóloga que soy no puedo dejar de pensarlo, en incorporar la afectividad, las emociones en el trabajo áulico, en las propuestas de la educación tecnológica. En este sentido lo pensaba, por allí cuando se presenta algún artefacto, algún producto, yo pensaba esta mañana en la propuesta de nivel inicial que proponían los colegas en relación al uso de elementos para ir a la playa, para jugar en la playa,
cómo a veces ayudar a nuestros estudiantes a que puedan expresar las vivencias relacionadas con cada uno de esos objetos, porque no son las mismas para qué los usan aquel que no puede acceder a una playa, aquel que la ha imaginado, o sea, porque no todos pueden ir a una playa, pensaba, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué vivencia relacionan con ese objeto? Desde lo emocional lo pienso, ¿no? Para ir desarrollando también nosotros somos sujetos integrales, el humano es integral, y en esto hay que ir como pensando en la complejidad del ser humano, en esto de, bueno, ¿para qué se usan eso? ¿Para qué lo usan cada uno de ellos? ¿Para qué o cómo lo usan cada uno de nuestros niños a un objeto? Yo pensaba, bueno, hay vivencias diferentes, tienen usos, funciones diferentes, y que bueno, y que también ellos puedan expresar para que intercambien entre ellos y reconozcan otras realidades, ¿no? Mundos posibles, como decíamos, para aquellos que tienen el acceso y para los que no, que bueno, que también pueda ser posible, digamos. Casi como que estamos con el tiempo, me parece, Jorge, pero vamos a terminar, Yani, nos vamos a permitir terminar. Nosotros acá en esta presentación nos parecía que podríamos como sintetizar algunas de las cosas que veníamos proponiendo, ¿no? Mostrar diferentes quehaceres tecnológicos que, bueno, acercarnos a cómo funcionan, cómo es la organización de la empresa, cuáles son los roles, cuáles son los recursos, cuál es el papel del humano en cada uno de estos procesos, y cómo pienso, porque primero conozco, pero después puedo pensar para tomar decisiones y poder aportar. Entonces, estas dos imágenes de sujetos pensando, y no es casual que cuando uno piense pone el dedo o la mano en la cabeza, porque acá está la posibilidad de pensar. Y me vuelvo un segundo para atrás, porque ayer cuando Fraga presentó ese cerebro oscuro con una línea amarilla, ¿no? Y una línea verde, pensé en qué aporte estaba dando la neurociencia. Y después lo relacioné con cuando Parcelli habló de mentes, modelos mentales, cuando él dijo modelos mentales, y cada uno asoció esos conceptos en función de su experiencia. Cuando se le preguntó cómo lo desarrollábamos a cuestión mental, a este modelo mental en la escuela, él se sorprende porque él estaba mirando este modelo mental desde otro contexto de preocupación, desde otro contexto de preocupación que es la filosofía. Nosotros lo estábamos pensando desde una cuestión hasta un poco más pedagógico-didáctica. Entonces me parece que hay que hacer como una diferencia entre conocer para pensar. El conocimiento nos da elementos para pensar y tener un pensamiento crítico que, bueno, hemos dicho ya que en el adolescente a veces es más contestatario que pensamiento crítico, pero tiene también que ver con el proceso de cambio o de continuidad de algunas perspectivas o algunas ideas que pueda tener el adolescente en este momento, ¿no? Entonces, ¿quieres decir algo más sobre este tema, Sí. Jan? Sí, Susi, ¿sabes qué me parece me parece importante, como es parte del cierre de nuestro conversatorio también, algo que hemos conversado nosotros varias veces sobre un poco mostrar el valor de las teorías para hacer un buen diseño de nuestras prácticas, y nos va a ayudar de alguna manera a tomar decisiones pedagógicas, específicamente en este caso en relación a la educación tecnológica. Nosotros en este caso presentamos algunas de las teorías que nos han nutrido, pero a lo largo de todo el encuentro, los distintos colegas, profesores, han ido como tomando diferentes enfoques, diferentes teorías que nutren, que son como muy importantes para para pensar el diseño de nuestras propuestas. Yo estaba tratando siempre me gustan las frases de Diego Lauler, porque son como habilitadoras de otros pensamientos y son ejemplificadoras de lo que también uno plantea, ¿no? Acá no he transcrito, bueno, ya lo sabes, no hemos transcrito textualmente lo que plantea
Lawler, pero coincidiendo con él, la educación tecnológica nos ayuda a entender este mundo tecnológico y a construir otros nuevos para poder mejorar lo que ya tenemos, que esa sería una función también que tiene la tecnología, mejorar lo que ya tenemos para el buen vivir. Pero también, ¿qué valor tiene esto de representar y de imaginar y de anticipar ese mundo? Y Diego habla de mundos artificiales, y yo no puedo dejar de recordar también que Brunner habla de realidad mental y mundos posibles, que los mundos posibles, por lo que él va planteando, es cómo narramos y cómo relatamos nuestra vida y cómo a través de ese relato, que puede ser conceptual en función de un quehacer tecnológico, pero también puede ser en función de nuestra constitución humana o de nuestra constitución como sociedad, vamos conformando una manera de verla, una manera de contarla, una manera de vivirla, y por ahí se me atraviesa el concepto de posverdad en esto de los relatos para construir otros mundos reales, posibles, queribles, amigables, no sé, pero con la posibilidad de brindar otras maneras, ¿no? Entonces, ¿te parece que cierre, Jani? Sí, claro, sí, Susi, sí, me parece que es momento. Tenemos dos cosas más para compartir. Una, ¿no es cierto?, que el desarrollo de las potencialidades para aprender educación tecnológica promueve la formación del humano para la ciudadanía. Esto lo hemos dicho casi todos los que hemos expuesto, y yo no dejo de pensar cuando hablamos de ciudadanía, cuáles son esos conceptos, esos procedimientos, esos medios técnicos que colaboran en la formación de la ciudadanía. Y también me parece que en función del concepto de extrañamiento que planteó también Parcellis, y que yo insisto tanto en evitar la invisibilidad de la tecnología en la vida cotidiana, evitando ser usuarios no críticos, no pensantes, evitando lo que desde el ámbito de la psicología social, Ana Quiroga promueve el concepto de familiaridad crítica, ¿no?, en la vida individual y en la vida social. Y nosotros hemos tomado teorías porque justamente pensamos que hay que ser capaces como adultos de tener la potencialidad de argumentar. Y hemos tomado las teorías, lo que nos parece que nos ayuda a entender este proceso de apropiación del conocimiento, lo que nos propone, nos presta a Vygotsky y nos presta a Brunner para pensar en esta construcción del conocimiento tecnológico. Y nos gustó una frase para justificar por qué usamos las teorías de Karl Popper, que dice que las teorías son los hilos tendidos para capturar eso que llamamos mundo. Y en nuestro caso, el mundo, que no es más chiquito, sino que es mucho más grande, porque en ese mundo se integran todos los mundos posibles, es el mundo tecnológico, ¿no? Entonces, me parece que estamos argumentando las decisiones que hemos tomado para desarrollar este conversatorio. Te paso lo último, Jani. Sí, porque con esto ya cerramos y terminamos esta propuesta de este conversatorio con una frase de Susana, de su último libro, que después también van a tener la oportunidad de poder presentarlo. Susi, ¿querés mostrarlo? Porque yo no lo tengo aquí en papel, lo tengo en ebook. Tecnología y educación, aquí, allá y más allá, escrito con Carlos Marpegán. Un placer ese libro. Hay una frase de Susana que dice: la tecnología como producción social es el conocimiento que nos abre puertas a otros mundos, a otros campos del conocimiento, y nos da la posibilidad de habitar este mundo de diferentes modos. De alguna manera me sumo a la idea de Susana de no invisibilizar, de no naturalizar las tecnologías, de que seamos conscientes y críticos de la tecnología como parte de nuestra vida cotidiana, que es un conocimiento que de alguna manera concentra todo lo que nos pasa en nuestras vidas. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a decirle gracias por escucharnos, si es que nos están escuchando. Todavía quedan. Bueno, a lo mejor puede haber alguna
alguna pregunta o algún comentario, que lo importante de estos conversatorios a veces creo que más allá de la participación concreta en el chat, una pregunta, es lo que queda dando vueltas en la mente, en el cerebro de cada uno de los que nos ha escuchado, tanto para pensar que no está de acuerdo, que le parecía que podría haberse dicho de otra forma u otras cosas, o aquel que dice, bueno, yo no lo había pensado de esa manera. Entonces, y Brunner mismo dice que si uno después de una clase hay al menos un solo alumno que aprendió algo, puede dar por satisfechos, pero bueno, esperamos haber sido claras. Creo que hemos respetado el horario, hemos empezado a las 11 y son las 12:20, así que bueno, acá estamos. Gracias también por Pedro darnos el espacio. Bien, Susana y Janina, la verdad que a mí me resultó muy claro lo que expusieron, ¿sí? Lo que charlaron en este conversatorio. No sé, Pedro, si tendrás algunas preguntas por ahí, porque yo no veo el chat. Sí, no sé si me escuchan bien. Sí, Pedro. Sí, Pedro. Sí, la verdad que hay algunas preguntas, pero como que fueron respondidas en el desarrollo del conversatorio, pero hay algunas que por ahí no, como la siguiente, ¿no? Que como estaban planteando Susana y Janina el aspecto de las potencialidades, y esas potencialidades hay que conocerlas, aparte de lo que nos dicen las teorías, si ellos nos pueden brindar alguna estrategia, algún cuidado para tomar registro de esas potencialidades, ¿no? De que son capaces los niños y niñas, ya sea en nivel inicial, primario, secundario, ¿no? Pero bueno, si hay alguna estrategia o algún cuidado para reconocer esas potencialidades fuera de lo que nos dicen las teorías. Creo que... O aparte, mejor dicho. Sí, las teorías nos ponen en contacto con la conceptualización acerca de lo que son las potencialidades, las capacidades, las posibilidades de desarrollo en cada uno de los ciclos del nivel. Creo que lo que hay que tener lo primero y fundamental es saber qué voy a enseñar, cómo los voy a jerarquizar a los contenidos y qué quiero que los alumnos aprendan. Y cuando me pregunto qué quiero que aprendan, tengo que responder cuáles son las capacidades que van a poner en juego para el aprendizaje de cada uno de estos contenidos, de cada uno de estos temas. Creo que no tenemos que volvernos locos en pensar que con un tema en particular vamos a desarrollar todas las capacidades, sino que hay que ir como regulando qué tipo de capacidades son. Por un lado, las más adecuadas a los alumnos y las más pertinentes a los temas. Esto es una cuestión. Y por el otro lado, registrar lo que vamos logrando con los alumnos. Bueno, no es un tema fácil. Uno podría pensar en un cuaderno de bitácora, un registro de aula, que en algún momento en la capacitación que se brindó allá por el año 2000 hacíamos el registro del profesor de cada una de las clases de educación tecnológica. Tener a lo mejor una planilla Excel, se me ocurre porque en estos momentos en particular con la pandemia, ¿cómo hago yo para una clase con 40 caritas? A lo mejor alguno me ha puesto la cara de él y está jugando, como descubrí los otros días a un nieto que tenía su cara puesta ahí, estaba jugando con la tablet. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para seleccionar aquello que quiero efectivamente que los alumnos logren? Y las teorías nos dicen cuáles son las posibilidades. Yo después elijo y jerarquizo y selecciono aquellas que son posibles. Tampoco pensemos que en un año vamos a desarrollar tantas capacidades, ¿no? Me parece que está bueno. También, sí, también me parece importante pensar que como el desarrollo de la educación tecnológica, por lo menos en Córdoba es así, en algunas provincias lo tenemos en toda la primaria y en el ciclo básico al secundario, y seguramente va a ir llegando más en otras provincias, podamos pensarlo como proceso de trabajo en toda la transversalidad de la escolaridad, no solo en un año, sino como, con cierta comunicación de un docente al otro, de un año al otro, porque no todos los años se logra lo mismo,
también pensar que a veces, bueno, nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué queremos desarrollar, qué queremos promover, fortalecer, favorecer con estos aprendizajes en los estudiantes? Y muchas veces, a ver, desarrollando una capacidad se desarrollan muchas otras, porque cuando nosotros pensábamos la resolución de problemas, que es muy usado, muy utilizado en la educación tecnológica, bueno, se desarrollan muchas otras capacidades en las distintas edades con ello, ¿no? El pensamiento creativo, el pensamiento concreto, la toma de decisiones, la capacidad de poder evaluar, ¿no? La evaluación en sus distintos niveles de complejidad. No es lo mismo en un niño de 6 años que en alguien de 11, 12 años. Pero digo, a veces es preguntarnos qué nos parece que nosotros estamos promoviendo con esto que estamos proponiendo. Y tiene que ser un trabajo continuado, tiene que ser un proceso continuado, donde quizás nos podamos proponer algunas de estas capacidades en todo un año. Entonces desarrollo con distintas propuestas esa misma capacidad, porque el poder observar, registrar algún avance, alguna complejidad en este tipo de procesos de pensamiento lleva tiempo. Ni hablar de que cada niño o niña aprende de un modo diferente, ¿no? Eso por un lado, pero también esto también nos va a condicionar el proceso de evaluación y el de acreditación, porque no puedo evaluar todo. Y me estaba acordando de una frase de Morano Oviedo respecto a la evaluación, que él dice que no es posible ni necesario evaluar y calificar todos los aprendizajes. Frase para pensar, ¿no? Bien, la verdad que es muy enriquecedor todo lo que han propuesto. Creo que bueno, acá vamos a finalizar, no es que no haya más expectativas, pero por cuestiones de tiempo, bueno, vamos a tener que finalizar ahora. Mejor que por ahí nos quedemos con alguna ganas de seguir charlando, ¿no? Si nos quedamos con esa inquietud, quiere decir que les gustó el conversatorio. Y como siempre digo yo, por ahí no sé si aprendimos algo nuevo, pero nos vamos con un problema de mejor calidad. Así que... Pedro, se me ocurrió algo que capaz que los sí. colegas me puedan matar, pero no estaría de más que, ya que tienen posibilidad de ver el chat, hacer todo un raconto de los chats, de las preguntas que todos han hecho, y compartirlas con todos nosotros para ver por dónde anduvo la preocupación de los asistentes. No particularmente... Sí, justo no para cada uno, sino en sí, general. Justo iba a explicar eso. Pensamos gracias a Susana, y bueno, y Janina, la verdad que muy enriquecedor su exposición, es muy clara, respondieron prácticamente algunas preguntas puntuales, así que bueno, desde la organización del encuentro le agradecemos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias.